Gracias a Dios por esta noche, por su preciosa palabra. Y voy a orar la oración de Pablo en la carta de los Efesios. Efesios 1, 18 al 19. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón, es decir, los ojos de su entendimiento, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Y ahí donde está usted, diga amén, porque yo sí le creo, Señor. Amén. Bueno, voy a recordarles que hemos estado viendo el libro de Efesios. Vimos en la primera lección la bendición y la predestinación que Dios nos bendijo en Cristo antes de la fundación del mundo, que nos predestinó, mejor dicho, antes de la fundación del mundo, de que los que le creemos a Él podemos ser hechos conforme a su imagen y semejanza. Wow, eso sí que es tremendo. Vimos en la segunda lección la responsabilidad que tenemos, porque con una gran autoridad viene una gran responsabilidad de servicio, de servir a los demás. Ese es un llamado no solo para los 5 ministerios o las personas que ministran, sino para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada uno, tú y yo, estamos llamados a servir. Vimos en la tercera lección la autoridad que Él nos ha dado. Él restableció la autoridad que Adán perdió, y Cristo, como segundo Adán, estableció la autoridad y lo entregó a nosotros. Es parte de la herencia, es parte de la promesa que es nuestra, la autoridad ahora. Y nosotros administramos el reino de los cielos en la tierra, su iglesia. Y que vimos las armas que Él nos ha dado. Eso está a finales del capítulo 6 de Efesios. Y vimos cada arma que nos ha dado, que todos son importantísimos. Vimos la semana pasada, en la cuarta lección, que nosotros somos hijos de luz y que no hay una media luz. Cuando usted ve el atardecer, no es que hay media luz, media oscuridad. Vimos que donde hay luz, no hay tinieblas. Nosotros somos luz. Y las tinieblas huyen de nosotros. Vimos también que parte de nuestro caminar como hijos de luz es que nosotros debemos tener la responsabilidad de nuestra boca, de lo que hablamos. Hay una gran responsabilidad para el creyente de cuidar la boca, porque la palabra de Dios, el que cuida la boca, ese es varón perfecto, dice la palabra, el que se puede callar. Muy importante, porque ese poder creativo de Dios está en nosotros, porque tenemos su espíritu. Y Dios opera de la misma forma que Él quiere que nosotros operemos, que es a través de su palabra, el poder de su palabra. Amén. Bueno, con esa breve introducción, vamos a retomar 2 porciones de la palabra que están unidas. El capítulo 3 y el capítulo 5. Vamos a comenzar en el 3:14. Y esta noche va a ser de poder y de bendición, sobre todo para la familia. Efesios 3:14 dice, la oración de Pablo para todo creyente. Para los efesios, pero para ti y para mí hoy.
Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, aquí está la primera petición de Pablo. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en el íntimo de su ser. ¿Cómo quiere que nos fortalezcamos? Por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Si yo no conozco las riquezas, no puede florecer, no puede proceder ese poder de mí. Veamos, todo está íntimamente relacionado en los capítulos de Efesios. Todo está como una telaraña, todo está unido con la palabra, el conocer la verdad, porque la verdad nos hará libre. Eso nos dijo Jesucristo. Entonces, los fortalezca a ti, o me fortalezca a mí, en lo íntimo de mi ser. ¿Para qué? Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Entonces, lo primero es por el poder del Espíritu en mí que Cristo se manifieste en mi vida. Que se ve que yo camino lo que yo digo que yo soy. En inglés lo llamarían walk the talk. Y la segunda petición de Pablo. Y pido que, arraigados y cimentados en amor. Esto es el meollo del mensaje de hoy. Arraigados. Si usted se imagina un árbol arraigado, bien arraigado, con raíces profundas, llegando, nutriéndose. Las raíces son para nutrir el árbol. Las raíces absorben el agua principalmente y los nutrientes del suelo, y es lo que alimenta toda la planta o todo el árbol, el tronco, las ramas, las hojas, las flores. Y muchas veces en la palabra hay alegorías de agrícolas o del campo. Y aquí arraigados da esa imagen de un árbol. Un árbol no puede crecer ni más alto ni más grande de lo que se esparce sus raíces. Entonces las raíces es la clave de tener una vida de excelencia, una vida de éxito, de victoria, de amor en el Señor, es con raíces profundas. ¿Dónde se consiguen esas raíces? De la palabra, de creer el sacrificio, de creer lo que Jesús hizo por mí. Cimentados en amor. Cimentados, como que ya no se mueve. Algo que está cimentado es algo que es firme. No es una cosa que lo lleva el viento. El viento es una cosa firme. No se va a doblegar, no se va a mover. Es firme. Aguanta tempestad, aguanta lo que sea. Es firme. Así es el amor que Dios quiere que nosotros manifestemos. Vamos a ver un poquito más porque me estoy adelantando lo que viene. Entonces, yo pido que arraigados y cimentados en amor, hablando Pablo, en el 18, puedan comprender la otra clave, la segunda parte. Hay que entender, hay que comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Recuerden que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios, y su Hijo, Jesucristo. Conocer a Dios, conocer a nuestro Cristo, nuestro Jesús, es la clave
para tener vida eterna, pero de calidad celestial desde esta vida. No en la vida venidera, sino desde ya. Y en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Otra vez, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cómo se compruebe que alguien esté lleno de la plenitud de Dios? La respuesta está en el texto, que demuestra el amor, que está arraigado y cimentado en amor. No todo para adentro, todo para mí, sino que sea un reflejo, que está transmitiendo ese amor, demostrando ese amor del Padre a los demás. Eso es la manera de manifestar la vida del Hijo. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Está hablando de amor, este texto. Y sigue en el 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que opera eficazmente en nosotros. Muchas personas terminan este texto a la mitad y dicen: Dios puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginar o lo que podemos pedir. Eso es una media verdad. La palabra enseña que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que yo pueda imaginar o de lo que yo pueda pedir, por el poder que opera en mí. Yo debo activar el poder. Yo debo cooperar con las leyes espirituales que Dios estableció para que se efectúe ese poder. Yo tengo que estar hablando la verdad, creyendo y actuando conforme a lo que creo. Es la única manera. Entonces, termina el capítulo diciendo: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces tenemos una introducción al final del capítulo 3 de la grandeza del excelente amor de Dios. Y que nosotros podemos imitar ese amor, podemos vivir esta verdad. Recordemos que hemos visto Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Ese amor está en nosotros, porque cuando Dios compartió su espíritu con nosotros, nos dio el paquete completo. Te dio todo. Todo está en tu espíritu. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el éxito de la vida cristiana? Es que se filtre, que sale de ti tu verdadera esencia, tu verdadera personalidad, que es tener el carácter de Cristo. Déjelo salir. Ya no vivo yo, dijo Pablo, sino vive Cristo en mí. Ese es el milagro de la cruz. El cristianismo no es una filosofía vacía de comportamientos modificados. El cristianismo es un cambio de naturaleza, así, de salir de una naturaleza adámica y entrar en una naturaleza divina por el Espíritu, engendrado en el Espíritu. Y cuando yo me doy cuenta qué es lo que yo tengo, yo puedo vivirlo. Porque si la palabra dice que yo puedo hacerlo, hay que creerlo. Yo puedo hacerlo. No hay nada imposible, ni para Dios, ni para mí, en este contexto. Es hermoso. Y hemos visto entonces que la gran manifestación en la vida
del creyente es el amor de Dios. Eso nos caracteriza del mundo. Recordemos lo que dijo, lo que está escrito. Dijo el apóstol Juan, está en las cartas de Juan, y él dice, el que dice que ama a Dios y odia a su hermano, no conoce a Dios. El amor debe emanar de nosotros, debe salir de nosotros, debe ser nuestro perfume, el amor de Cristo. Lo que nos distingue como cartas abiertas, cartas, como dijo Pablo. Entonces, con esta introducción del amor, vamos a pasar a la vida familiar según la palabra de Dios, que es la sección que nos falta para terminar los 6 libros de Efesios. Vamos a retomar entonces el capítulo 5 en el versículo 21, donde vamos a ver esto. Muchos maestros puedo decir modificado, han cambiado el contexto de algunas palabras aquí. Hoy vamos a tener mucho cuidado. Vamos a analizar algunas palabras de su raíz en el griego para aclarar qué significa y qué quiso decir el autor, Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, muy importante. Entonces el 5:21 de Efesios, hablando del amor, porque estamos hablando del amor ahora y las relaciones de la familia. La primera palabra es sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Vamos a parar ahí. Es muy importante parar ahí, porque nos da la idea de qué es lo que sigue. Dice, sométanse. Esa palabra no dice obedezcan, no dice sea autoritario, dice sométanse. ¿Qué quiere decir? Bueno, si usted lo busca, la palabra original es el 5293. Si usted lo busca en Strong's, la guía de Strong's de significado de palabras en griego. Eso no dice mucho, pero dice que es unos a otros en la iglesia. Sométense unos a otros. ¿Cómo nos sometemos unos a otros en la iglesia? Nosotros nos apoyamos en la iglesia. Nos apoyamos unos a otros. Eso sería una mejor traducción hoy día del significado de la palabra. Apóyense. Apóyense unos a otros. Esté ahí para los otros. Y en el versículo siguiente dice, esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. ¿Controversial? Si lo malinterpreta, sí. Se presta a mucho machismo, pero vamos a verlo en el sentido bíblico. Si usted encuentra la palabra, y les dije que someterse es como que apoyarse, pero usted lo busca un poquito más y ve los párrafos abajo explicando el uso. La palabra someterse tiene un uso militar, es decir, del ejército, y tiene un significado no militar para la vida, por decirlo en familia. No nos interesa el significado militar, pero vamos a leer lo que quiere decir en la guía de Strong's el uso cotidiano de sométese. En griego significa una actitud voluntaria de cooperar, entregarse o apoyar
asumir responsabilidad y llevar una carga. Vaya, eso es muy diferente a que esposas son súbditos de su marido, que es lo que se enseña en algunas partes. No dice eso. La palabra dice, y voy a repetir esa explicación porque está lindísimo. La palabra someterse, la palabra 5293 en griego, que se llama hipotasomenoi, dice, una actitud voluntaria de cooperar, entregarse o apoyar, asumir responsabilidad y llevar una carga. ¿Cuál esposa no quiere hacer eso para su marido? Si está enamorado de su marido, por supuesto. Eso es el matrimonio. Eso es el matrimonio. Y si piensa, eso es lo que hacemos en la iglesia. Voluntariamente cooperamos, nos entregamos, nos apoyemos, asumimos responsabilidades y llevamos una carga, que es llevar la obra, hacer las cosas que hay que hacer. Eso es una ayuda idónea al hombre. Entonces la pareja ideal es una pareja que está trabajando en conjunto, obviamente. Y me perdonen los que no tienen pareja, pero estamos trabajando una palabra acerca de parejas. Pero si está buscando, es lo que hay que buscar. Muy lindo. Y nos da el ejemplo que así como la iglesia se somete a Cristo, y aquí vemos el peligro para una doctrina que está errada. Una doctrina del legalismo pensaría que estamos en la ley, bajo Cristo, siguiendo mandamientos o mandatos, órdenes, y se transmite así desde el púlpito. Y que hay que hacer lo que hay que hacer, porque si no estamos condenados, vamos para el infierno. Y eso no es una relación de amor con Cristo. Es una relación de terror con Cristo y temor. ¿Y cuál reacción va a provocar? Va a provocar una iglesia que tiene miedo al pastor, miedo a Dios. No quiere acercarse mucho a Dios porque no puedo, porque no soy digno, no debo, no puedo. Es imposible. Me siento condenado. Y si analizamos eso, pasa en los matrimonios también, donde el hombre es muy mandón y dice, se hacen las cosas en esta casa de esta forma y punto. Y mucho tiene que ver con un análisis, y voy a usar un término en el mundo, sobre lo que es el liderazgo. En el mundo hay liderazgo, donde quiere que lo vea. Buen liderazgo y mal liderazgo. Mal liderazgo es autocracia, dictadura. Yo mando y punto. No me cuestione. ¿Quién no se va a equivocar? Qué peligro, porque lleva a todos al error. Pero un buen liderazgo, una cualidad de un líder, y si veamos el liderazgo de Jesús, es que Él estuvo siempre cerca de sus discípulos. Y estoy usando la alegoría de Jesús con sus discípulos, pensando en el hombre y su familia. Y si usted está bendecido, porque es una bendición tener un hombre de Dios en su hogar, con un hombre, y espero que estén escuchando los hombres, porque yo tengo autoridad de hablar a los hombres. Yo no le voy a decir a las mujeres lo que tienen que hacer. Sí le puedo decir a los hombres. Un buen líder conoce a su equipo. Jesús conocía a sus discípulos íntimamente. Escuchaba sus temores, sus dudas, sus problemas y ayudaba, cooperaba con ellos,
les enseñaba la palabra, otra característica de un buen líder que da instrucción, buena instrucción, y los llevaba adelante. Características de un buen líder. Un buen líder también ve las cualidades en el equipo que tiene, porque reconoce que un buen líder, con la excepción de Jesús, porque era un hombre perfecto, con la excepción de Jesús, todos tenemos alguna debilidad, alguna área que no somos muy buenos en cierta aptitud o a cierta habilidad en este mundo, y somos fuertes en otras áreas. El buen líder reconoce sus fortalezas y reconoce las fortalezas en su equipo y aprovecha las fortalezas de las personas con quien trabaja. ¿Me están entendiendo lo que estoy hablando de una familia? Por ejemplo, puede ser que yo tome la palabra que el hombre es la cabeza y por lo tanto él es responsable de todo. No. Él es responsable por los resultados. El hombre es responsable delante de Dios, y ahora voy a hablar un poquito acerca de eso. Porque alguien tenía que responder. Y hay una razón de que Dios escogió al hombre. Porque, y lo voy a decir de una vez, generalmente la mujer es más responsable en el hogar que el hombre. Hay muchas familias de proveedores que son de solo madres solteras, porque el hombre ya no está. Ya. Dicho y hecho. Las mujeres generalmente son el estandarte en el hogar. Generalmente, estoy generalizando, son la columna central de la familia. Pero no tiene que ser así. Yo creo que por eso Dios pone al hombre como cabeza responsable para que responda, que se siente más compromiso, que se siente más que debe ser el centro del hogar, el hombre. Porque hay una característica del hombre, que el hombre más fácilmente se marcha del hogar. Y esto no solo en la época de nosotros, esto desde los tiempos bíblicos. Pero no vamos a hablar de esos casos específicos. Estamos hablando acerca de la responsabilidad y la reciprocidad en la relación. Y cómo nos sometemos a Cristo. Estuve hablando del legalismo, de que si usted se somete a Cristo por terror o temor, o porque la consecuencia que le van a hacer, o qué le va a pasar si no se somete, si no se apoye en Cristo, está mal. Eso no es una relación de amor. Recordemos que aquí estamos leyendo que el matrimonio es una relación de amor que se asemeja a la relación de Cristo con la iglesia. Y si estás con su pareja ahora, abrace su pareja, dele un beso. Aproveche. Y en el 25 dice, bueno, primero voy a terminar esa idea. Qué importante es una buena doctrina, una sana doctrina, la gracia. Porque en la gracia nos insta a conocer a Dios, a tener intimidad con Dios, entrar en amor de amores con Dios, donde nos contamos abiertamente nuestros secretos, que reconocemos nuestros defectos delante de Él, no tenemos nada que esconder porque sabemos que podemos ser aceptos en el amado y no nos va a rechazar. Otra verdad acerca de la pareja. Vamos al 25, vamos a hablar un poquito más de los esposos esta noche. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Dice, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia.
¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por la iglesia. ¿Y por qué dice amen a las mujeres? No le dice. A las mujeres, Pablo no dice amen a sus esposas, a sus esposos. Le dice más bien, apóyense en ellos. Para apoyarse en ellos hay que estar cerca de ellos. La mujer generalmente es más amorosa, más tierna que el hombre. Hay excepciones, pero estoy hablando en general. Y sé que en los tiempos bíblicos mucho más era así. Es importante que la palabra que vemos aquí, esposos, amen a sus esposas. Esa palabra amen es la palabra agápate a sus esposas. Agápate a sus esposas. Eso quiere decir, ame incondicionalmente a su esposa, con el mismo amor que Dios ama a nosotros. Incondicional. No como aquel hombre que en una boda de una pareja que quiero mucho, que si están viendo se van a reír ahora, se cuenta el chiste de que una pareja en el campo se casan, toman los votos, te amaré hasta la muerte nos separe, amén. Y a los 10 o a los 20 años de matrimonio, la esposa busca al marido y dice, amor, yo quisiera que usted me dijera más a menudo que me ama. Y él vuelve a ella con todo concho y dice, te dije que te amaría hasta la muerte nos separe o que si algo cambiara, dice. Nada ha cambiado, te sigo amando. Eso no es alimentar un matrimonio de amor. No es suficiente decir una vez. ¿Cuántas veces nos dice Dios vez tras vez, día tras día que nos ama? ¿Cuántas veces te ha dicho hoy que te ama? Pues yo estoy aquí para decirte, Él te ama. Te ama con un amor eterno. Lo que dice la palabra, con amor eterno te he amado en Jeremías. Lindo. Él es lindo. Debemos recordar eso cuando pensamos en nuestro Dios. Él es hermoso, es amoroso, bondadoso y todo lo que termina con oso. Entonces, el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Es una mina de oro. Él la purificó. Nosotros hombres purificamos a nuestras esposas, lavándolas con agua mediante la palabra. El hombre, su deber como cabeza es asegurar que somos una familia, que vivimos la verdad de la palabra. Esa es la responsabilidad del hombre. Y va a tener que rendir cuentas. Es una responsabilidad muy seria. Ahora, si su esposa es la que comparte la palabra en la casa, bien, excelente. Si en las responsabilidades del hogar su esposa tiene un muy buen puesto y a usted le corresponde más criar a hijos o mantiene la casa o su esposa es mejor administradora o economista y ella maneja la plata mejor que usted, un buen líder reconoce los talentos de su equipo y dice, mejor usted maneje los fondos, usted maneja el salario, no yo. Esto no es machismo, feminismo y nada. Esto es un buen liderazgo. En las iglesias ponemos las personas más aptas en los diferentes lugares de liderazgo. Es igual en la familia. Las responsabilidades pueden ser diferentes o pueden ser iguales. Cada hogar es diferente. Lo más importante es buena comunicación y esto, amor. Amor en el hogar. Ok. Dice que lavándola con agua mediante la palabra.
Y eso es una forma de vivir, hablar la palabra. Recuerdo haber visto un comediante que es muy gracioso y habla que él se casó hace poco, pero él es perfeccionista. Y como perfeccionista dice, yo amo mucho a mi esposa, pero yo soy perfeccionista. Y como yo sé hacer algunas cosas con muy atinado, como exactamente como se debe hacer las cosas así, y yo amo mucho a mi esposa, yo quiero que se corrija esos defectos que ella tiene y hace las cosas como yo diga. Eso no es amor. Eso, eso es Eso es ver el defecto en la otra persona. Y la palabra nos llama a justificar. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Y como justificador, yo justifico. Alejo personas cuando los acuso. Cuando les señalo sus problemas, los alejo. Yo no estoy hablando de un jefe que tiene que señalar una cosa que esté mal en una empresa, ni un papá o una mamá que tiene que señalar algo que no esté bien en el hogar a un hijo. Pero hay formas de hacer las cosas bien. Y vamos a hablar de los hijos ahorita. Esperamos. Voy a tratar de adelantar. Pero entre la pareja es uno. Vamos a leerlo. Vamos a llegar ahí ahora a hablar de esto. Entonces dice en el 27, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Esa es la manera que el hombre debe tratar a la mujer. El hombre es el ejemplo. Yo tengo que vivir, caminar lo que yo predico. Yo no puedo predicar que hay que justificar si yo ando acusando todo el tiempo. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Verdad? El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Otra instrucción. El cuerpo, somos uno, lo alimenta y lo cuida. El hombre alimenta y cuida a la esposa. Estoy hablando espiritualmente. Aunque, como dije, si su esposa tiene un don de enseñanza, tiene más conocimiento en el Señor, reconozca ese don en su esposa. Reciba palabra de ella. Yo puedo tener más años en el Señor que mi esposa, pero cuando ella recibe palabra, ella ve algo y el Señor le habla, yo escucho. Yo escucho. Porque nadie es infalible. Somos intachables delante de Dios, pero no somos infalibles como personas. Por eso la justificación es la clave de un matrimonio de éxito. Al contrario, lo alimenta, lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. ¿Ves? Que son instrucciones. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y muy largo de los suegros. No, eso no dice la palabra, lo digo yo, vacilando. Y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Ve qué importante, un solo cuerpo. Cristo y la iglesia es uno solo. El hombre y la mujer son uno solo. Wow. En todo caso, cada uno de ustedes, esto es en el 32, estamos en el 5:32. Esto es un misterio profundo y me refiero a Cristo y a la iglesia. Un solo cuerpo. Vamos a hablar un poquito de eso. Sacar un poquito una joya ahí, un diamante espiritual. Cristo obedeció hasta la muerte porque no pudimos. Cristo paga el precio por el pecado, por todos los pecados de la humanidad. Y después viene
o un trono, un escenario de trono o un escenario de juicio, donde Cristo presenta al creyente y dice, yo pagué el precio, ya no tiene que morir, ya lo redimí de la muerte y del pecado. Y el juez dice, está bien, el acusado es inocente. Entonces Cristo toma el brazo del acusado, que fuimos nosotros, y dice, acompáñeme ahora. Muchas personas creen que desde ese juicio salen libres y se terminó todo. Pero Cristo dice, no, acompáñame ahora. Acompáñame al sepulcro y acompáñame a la resurrección. Nos mató, lo vimos al principio de Efesios. Nos mató, nos llevó al sepulcro, terminó la vieja naturaleza y nos resucitó con Él. Y ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Él en autoridad, ejerciendo la autoridad del Hijo en la tierra de parte de Dios, porque el cuerpo de Cristo somos nosotros aquí en la tierra. Y por eso dice que la novia, si usted quiere ser la novia, no es suficiente salir de ese juicio y decir, estoy libre, ¡ja! Puedo hacer lo que me da la gana. Esa no es la novia. Cristo quería una novia, Él quería casarse. Ese es el misterio que está hablando aquí. No es suficiente ser un invitado a la boda. Si quieres ser la novia, Cristo, y perdóname esta expresión, Cristo no se iba a casar con chusma. Como dijo el Chavo, chusma. No, Cristo tenía que casarse con alguien de su mismo rango, de su mismo nivel, de su misma naturaleza. Por eso nos llevó los que aceptamos el sacrificio del Hijo y decimos, sí, tú lo pudiste hacer, tú lo hiciste, yo quiero lo que tienes para mí, yo lo creo todo, lo hiciste todo para mí. Y no estoy hablando de las cosas materiales, estoy hablando de todo el beneficio del sacrificio. Vida nueva, relaciones nuevas, nueva naturaleza, un nuevo andar, una mente cambiada. Porque la palabra dice en 1 Corintios 2:16, tengo la mente de Cristo. ¿Cómo puedo tener la mente de Cristo con una vieja naturaleza? No puedo. Tengo una mente nueva. Entonces, nos vamos a la tumba, resucitamos con Él, una nueva naturaleza, como dice en Corintios también. Hemos nacido del Espíritu. Es una vida nueva, es un nuevo comenzar. Aleluya. Esto es poderoso. Y si usted, de todo lo que voy a estar hablando hoy, acepte eso, va a cambiar su hogar, va a cambiar sus relaciones, porque te vas a dar cuenta que Cristo te llevó a la altura de Él. No te dejó menos que Él, te llevó a la altura de Él con la capacidad, como leímos ahora en el 3:20, que Él puede hacer muchísimo más de todo lo que podemos imaginar o pedir por el poder que opera eficazmente en nosotros. Tiene que operar eficazmente en nosotros el poder del Espíritu, convencer este corazón, este viejo corazón que ya no está allí. Hay un nuevo corazón, mente nueva, con leyes espirituales que se aplican ahora, que me hace vivir la vida que Dios siempre quiso tener para mí. Éxito, una vida de éxito, una vida de relaciones en armonía. Y cuando no hay armonía, por lo menos yo estar en paz, porque eso me exige la palabra, igual que Cristo, porque tengo lo mismo de lo que tenía Cristo en mí, viviendo en mí y viviendo en ti, que estás viendo.
Ojalá que hayas recibido esto y recibido este sacrificio del Señor para que saque el mismo beneficio y provecho. Entonces, este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y la iglesia. Es un poquito como la historia de Cenicienta, que se convierte en princesa, pues Dios nos convierte en su novia. Porque le creímos. Porque le creímos sencillamente, que nos dimos cuenta que no fuimos capaces, pero Él sí lo logró todo para nosotros. Y ahora podemos caminar sobre las buenas obras que Él ha preparado antes de la fundación de la tierra. En todo caso, en el 33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Esa palabra, respetar, está bien traducida y dice respetar o tener admiración. Y de hecho, la palabra nos dice, en general, nos dice, consideren los demás como superiores a uno. Entonces, cuando la palabra dice sométanse, no está contradiciendo nada. Todos debemos considerarnos inferiores a los demás para servir a los demás. El marido debe servir a la esposa. La esposa debe servir al marido. Es una relación recíproca. Hay una responsabilidad espiritual con el hombre como cabeza, porque generalmente, como les dije, es el hombre que abandone. Es el hombre que se hace, creo que la expresión es caribarro en español, que en su responsabilidad, y son mucho más las mujeres que se encuentran en las iglesias para la vergüenza de muchos hombres. Y como hombre, yo puedo criticar un poquito a los hombres. No, mi lugar hoy no es criticar ni hablar nada negativo, pero observar y tratar de enseñar. Viene la relación con los hijos. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esta palabra obedezcan es completamente otra palabra que sométase o apóyese en o respete. No es la misma palabra. Aquí, esta palabra indica una jerarquía. Padre, hijo, madre, hijo. Donde el responsable en la jerarquía, obviamente, son los padres. Obedezcan en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Honra a tu madre y a tu padre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y que disfrutes una larga vida. ¿Quién no quiere que le vaya bien y que tenga una larga vida en la tierra? Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Estas palabras, disciplina e instrucción. Si usted busca la palabra traducida disciplina, es la palabra 3809 en Strong's. Es paideia, quiere decir entrenamiento, instrucción, corrección. Y la palabra que se traduce como instrucción del Señor es la palabra 3559. Notecia. Quiere ser enseñanza. Oiga el contexto. Enseñanza en el proceso del pensamiento de Dios. Entonces, la palabra está diciéndonos, crían a sus hijos, entrene a sus hijos, mejor dicho, crían a sus hijos según el entrenamiento y enseñanza en el proceso del pensamiento de Dios. Vamos de nuevo a lo mismo. Es entender quién es Dios, que es amor. ¿Quién es Dios para mí? Para que yo pueda tener esa misma relación desde hijo. Crío a mis hijos que ellos tengan esa misma confianza con el Señor. Que no una relación de temor y temblor, sino una relación de confianza con Dios. Quiero hablar un poquito acerca de la crianza. De experiencia,
tengo 3 hijos, y también usando el mismo Señor como el parámetro. Dios dice acerca de nosotros que somos semejantes a Él. Por lo tanto, debemos enseñar a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos de la misma forma que Él disciplina a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Dios a sus hijos, dice la palabra, los corrige. Los corrige. ¿Cómo los corrige? Los corrige con instrucción, los corrige con la palabra. Él les dice la verdad y les dice, haga estas cosas para que te vaya bien, porque eres bendecido, sos bendecido. Pero sepa que si no haces algo, hay una consecuencia. Por ejemplo, en la palabra dice que no trabaja, no come. Nosotros debemos usar el mismo sistema de crianza para los hijos que Dios usa para nosotros. Él es un Dios de límites. Él explica las consecuencias de algo, pero siempre da el libre albedrío al ser humano. Escoja usted. ¿Me va a seguir? ¿Quiere el beneficio de seguirme? ¿De ser parte de mi familia? ¿La familia de Dios? ¿O no? ¿Quiere hacerme caso? ¿O no? Y la consecuencia es suya. Por lo tanto, es una buena manera de corregir a nuestros hijos, ponerles límites. Y les recomiendo de una vez un buen libro acerca de esto y otros aspectos. Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Está en español, está en todo lado, en todos los supermercados. Es excelente. Vamos a seguir para terminar porque nos queda un tema más. Esclavos. Bueno, ya no hay esclavos. Bueno, que sepamos, ¿verdad? Aunque hay trafiqueo, trafican a las personas porque son esclavos, pero cambia la palabra aquí. Obreros o empleados. Obedezcan a sus jefes terrenales con respeto y temor. Y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando les estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirven de buena gana como quien sirve al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y esa recompensa no tiene que ser en el cielo. Esa recompensa viene en esta vida. Recordemos en el Antiguo Testamento los casos de las personas que fueron fieles y fueron sumisos en sus trabajos o sus relaciones, como José, que fue promovido hasta llegó a ser el segundo al faraón, el hombre que mandaba en todo Egipto. Hay beneficios de desarrollar el carácter de Dios, ¿verdad? Y tenemos mucho más que José. Estamos en el nuevo pacto. Tenemos el Espíritu Santo. Él no tenía el Espíritu Santo. Tenemos una nueva naturaleza. No me cansaré de decir eso. Y en el 6:9. Y ustedes, amos, jefes, el que tenga empleados, correspondan a esta actitud de sus empleados, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Entonces, hemos visto, comenzamos viendo a finales del capítulo 3, que demostrar que le has creído al Señor es muy fácil. Es manifestar una vida de amor, no de palabras, de acciones, de comportamiento. No porque lo obligan a hacerlo, sino porque creemos y por lo cual lo vivimos. Creemos y manifestamos lo que está en nosotros. Creemos que el Hijo está en nosotros y por lo tanto podemos vivirlo.
Y vemos que el éxito de la vida y la familia es esa unión perfecta entre el hombre y la mujer, que se apoyen mutuamente, que se respeten, que se amen, pero hay indicaciones específicas en cuanto a los dos, porque los hombres, desgraciadamente, no son muy amorosos. Hay excepciones. Y hace falta que demuestren ese amor, igual que Cristo, igual que el Padre, demuestra ese amor hacia nosotros, para que su hogar sea un hogar de confianza, donde tanto su esposa como sus hijos y después sus nietos no le tengan temor, más bien vienen corriendo a sus brazos para recibir esos abrazos de oso de papá y de bendición en una relación de confianza. Y con eso nosotros vemos que con esas instrucciones, acorde a cómo vivir la vida en familia, la relación laboral, en la sociedad, es cómo demostrar nuestro caminar con Cristo. Y eso, si lo vivimos, va a ser para nuestro beneficio. Entonces, con eso terminamos el libro de los Efesios. Hemos leído todo el libro en 5 lecciones